Esta mañana con el profesor Javier Aparicio, investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE, porque, bueno, pues le hemos buscado el día de hoy, lo buscamos para que conversáramos el día de hoy con motivo de este tema que mencionamos hace ratito y que tiene que ver con la reforma constitucional a la cuestión de las anulaciones por intervención extranjera. Esto que se aprobó, pues, en una velocidad grande, como se sabe, ya en el plazo legal posible para que pueda aplicar en las siguientes elecciones. Estaban en el filito de la posibilidad de que esta reforma pudiera ser considerada pues para efectos de aplicación en la siguiente jornada electoral, siguiente proceso electoral. Javier Aparicio está aquí y le aprecio mucho que nos permita escuchar su análisis de qué significa en un contexto como el que estamos viviendo, político, social, electoral, con estas reformas, particularmente esta que tiene que ver con ampliar las causales de nulidad de una elección. Javier, gracias por estar aquí. Bienvenido al programa. Buenos días. Carmen, buenos días a ti y a tu auditorio. Gracias por el espacio. Pues mira, yo escribí sobre esto en mi columna de Excelsior la semana pasada y tomadas en conjunto las tres reformas aprobadas la semana pasada, que creo que son preocupantes, y con el discurso que escuchamos ayer, creo que la preocupación es mayor. A ver, en el caso particular de esta nueva causal de nulidad, ¿yo qué diría? O sea, uno, sí hay un problema real, digamos, en los últimos años, no sé, de 2016 para acá, hay una preocupación creciente de esfuerzos de intervención de gobiernos o intereses extranjeros en elecciones alrededor del mundo. Esto tiene que ver con redes sociales, ciberataques, tecnología y demás, ¿no? Pero también con historias de antes, ¿no? Escándalos de corrupción, financiamiento ilícito de campañas. Entonces, digamos, este problema es real, por lo menos por lo que se ha visto en otros países, y lo que llama mucho la atención es que la Comisión de Reforma Electoral de la presidenta Sheinbaum durante meses estuvo discutiendo las urgentes necesidades de reforma en México y el tema no estaba en la mesa. Y de repente, al calor de los acontecimientos del último mes, el diputado Monreal propone esto. Bueno, las dos cosas, ¿no? Crear el comité del INE para identificar candidaturas sospechosas o riesgosas y esta causal de nulidad. Entonces, ¿qué es lo que llama la atención? Que frente a un problema real, lo que se plantea es la sanción máxima. La sanción máxima, que es anular una elección. Ahora hay que recordarle al auditorio, la Constitución ya tiene tres causales de nulidad. Una tiene que ver con la compra de espacios en radio y televisión. La segunda tiene que ver con rebasar los límites de los topes de gasto de campaña. Y la tercera, curiosamente, tiene que ver con el uso de recursos públicos o financiamiento ilícito de las campañas. Cualquiera de estas tres, eh, si tiene un efecto determinante, puede usarse para anular una elección. Ahora, desde que existen estas causales, yo no conozco una elección relevante que se haya anulado por exceso de gasto de campaña o por uso de recursos ilícitos. Y tengo la sospecha de que esto ocurre más seguido de lo que las autoridades electorales reconocen. Bueno, en este contexto se añade la cuarta causal, que sería injerencia extranjera, que está definida de manera muy ambigua, muy vaga, diría, porque se menciona la intención de gobiernos, organizaciones o individuos extranjeros que hagan esfuerzos con la intención de alterar los resultados. Entonces, no, aquí hay un problema, frente a un problema real se presenta el remedio máximo, ¿no? La solución nuclear, que es invalidar todos y cada uno de los votos de los ciudadanos. Y es peligroso, de nuevo, por el contexto en el que estamos, en el que el Tribunal Electoral, el Congreso, las autoridades electorales, en gran medida puede decirse que están capturadas por el partido en el gobierno. Pues que en este contexto Morena proponga esto, de nuevo, esta reforma no tiene el consenso de la oposición. Digamos, si este es un problema real, debería buscarse un remedio que tuviera el consenso de todos los partidos o de la mayoría de los partidos. Pero esta es una reforma defensiva de Morena, una especie como de proteccionismo electoral de Morena, en el cual abre la posibilidad de, si Morena pierde una elección, pues podría tratar de alegar injerencia extranjera para anularla, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿esto cómo se puede medir objetivamente este tipo de cosas? La verdad es que no. Yo lo he dicho. El tribunal que no vio ninguna causa de sospecha, el tribunal que no vio ninguna causa de sospecha en la elección judicial,
no vio a los acordeones, no les parecieron que tuvieron ningún impacto. Ese tribunal es el que ahora va a decidir si alguna posible acción del extranjero tiene un impacto determinante en las elecciones. Entonces es un fraseo muy peligroso. Falta la ley secundaria. Ahora, la ley secundaria de este tema, pues eso, primero se tenía que aprobar la reforma constitucional antes de ver lo secundario, pero esto ya va a estar en la Constitución, falta que se publique en el diario oficial, y le abre una puerta de discrecionalidad muy peligrosa a un tribunal electoral que no genera confianza. Pues ese es parte del asunto. Veremos, claro, primero está la reforma constitucional y viene la reglamentaria. Había un proyecto que se retiró, ¿cierto? Así es, y se retiró porque de nuevo traían tanta prisa. Uno, no se puede aprobar una reforma secundaria que tiene que ver con una reforma constitucional que no se ha publicado. Primero se reforma lo constitucional y días después puedes ya reformar lo legal. Pues el diputado Monreal mandó sus 2 reformas y estuvieron a punto de aprobar las 2. Entonces tuvieron que retirar el dictamen de ley secundaria pues para seguir el debido proceso, ¿no? Y de nuevo, ahora, sí es cierto que preocupa, en este proyecto de ley secundaria se habla de estas diferentes intervenciones que son, pueden ser presiones políticas, económicas, diplomáticas o mediáticas. Entonces, de nuevo, estas cosas seguro que ocurren. El propio gobierno mexicano ha hecho pronunciamientos sobre elecciones de otros países, en América Latina, en Estados Unidos. Estas cosas ocurren, en parte natural de la deliberación democrática, digamos, pero el posible impacto, pues lo dependen las autoridades electorales de última instancia. Es más, lo pondría yo al revés, incluso. Una forma de saber qué peligroso es esto. Ahora la presidenta Sheinbaum se siente atacada por el gobierno de Estados Unidos, etcétera. Ahora, imaginemos lo contrario. Imaginemos que fuera el gobierno de Estados Unidos o el presidente Trump quien estuviera apoyando al gobierno de la presidenta Sheinbaum. Este ejemplo, por ejemplo, lo vimos en Hungría hace 2 meses. Pues eso generaría preocupación en los partidos de oposición, ¿no? Que un gobierno Sí, extranjero estuviera igualmente abiertamente apoyando a un gobierno en turno. Entonces, claro, este tema está ahí. Pero ¿qué preocupa? Digamos, frente a este problema real, también México tiene sus propios problemas. Pero fíjate, si en México tenemos problemas de todo tipo. Déjame te criminal. interrumpo aquí, Javier, un segundito. Claro. Perdón que te interrumpa, porque te estoy escuchando sobre esta frase y acaba de decir la presidenta hace un instante en su conferencia matutina algo que te puede ser útil para tu propio análisis. Déjame recuperar esto porque está planteando Sheinbaum que ella no cree que sea Donald Trump. Ella pone aquí un punto de separación para decir, no se lo estoy diciendo a Trump, que es muy importante. No se lo estoy diciendo a Trump. No creo que sea Trump. Creo que son sectores de la ultraderecha estadounidense que con la derecha mexicana, etcétera, 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 así lo dijo. De hecho, les confieso que yo no creo que sea el presidente Trump quien ha encabezado esta ofensiva en distintos temas. No lo creo. ¿Qué hemos hecho? Nosotros lo que queremos es una buena relación con el gobierno de Estados Unidos y con con todas sus áreas. Vino recientemente el secretario de Seguridad, Roberto, el secretario de Relaciones Exteriores, está en contacto permanente tanto con personas de la Casa Blanca como con el Departamento de Estado de Estados Unidos. El Gabinete de Seguridad tiene mucha relación con sus contrapartes. Por ejemplo, la Defensa, la Marina tienen su contraparte en el Comando Norte, tienen mucha comunicación. De hecho, hay una reunión programada pronto. El secretario de Marina va a una reunión esta misma semana a Estados Unidos con la Marina y la Guardia Costera, si mal no me equivoco. Es decir, hay mucha comunicación. Como lo dije ayer, yo creo que son sectores pues de la ultraderecha de Estados Unidos que quieren que no haya buena relación, que haya mala relación con México, que no están de acuerdo con el gobierno que encabezamos por razones ideológicas principalmente y que no quieren que haya una buena relación. Y se juntan pues con los de la ultraderecha en México, que antes querían pasar como de centro, luego medio de derecha y ahora ya de plano se fueron a la extrema derecha.
que, como lo he dicho, la derecha, a diferencia de un gobierno humanista, pues son muy autoritarios, no están de acuerdo en políticas que ayuden a los que menos tienen. Bueno, es lo No que están... dice Sheinbaum esta mañana. Parece que te estaba escuchando Javier Aparicio. Contestó o dijo algo que hila con lo que tú estás planteando acerca del gobierno de Sheinbaum respecto al gobierno de los Estados Unidos. Pues este mensaje no creo que sea Donald Trump. Es la ultraderecha de allá con la que ya se convirtió en la ultraderecha de acá. Básicamente es el mensaje. Javier Aparicio, ¿cómo lo hilas a lo que estás diciendo? No, de nuevo, a ver, sí me preocupa que dos problemas reales, digamos, el intervencionismo de Donald Trump, creo que está ampliamente documentado. Y del otro lado, los problemas, digamos, Morena tiene que poner su casa en orden, porque también este gobierno es muy averso a la rendición de cuentas. Entonces ahorita pues se nos convoca a envolvernos en la bandera y en vez de limpiar nuestras instituciones, de tener procesos judiciales. A ver, este gobierno llegó al poder prometiendo acabar con la corrupción y ahora lo que nos están pidiendo en el Zócalo es envolvernos en la bandera, cerrar filas, no fue el Zócalo, y no permitir que desde afuera se opine. Fue en Cuando en años pasados se ensalzó, la Fiscalía de Estados Unidos fueron ensalzadas cuando procedieron contra García Luna. Entonces, de nuevo, a mí sí me preocupa que de aquí en adelante, claramente ya estamos en una discusión de campaña, digamos, en Estados Unidos el calendario electoral está en marcha, pero la presidenta también ayer lo arrancó. Y si nuestra campaña se va a tratar de la oposición acusando a todo el gobierno de Morena de narcogobierno y Morena acusando a toda la oposición de traidores a la patria, intervencionistas, pues bueno, nos va a faltar ahí el matiz porque en algún lado tiene que estar la verdad, ¿no? Pues si Morena tiene crecientes problemas de corrupción o de vínculos de sus políticos, de políticos emanados de Morena, con el crimen organizado, pues harían bien en ir limpiando la casa. Una parte ya la han hecho. El gobierno mexicano ya ha enviado a ciudadanos mexicanos a Estados Unidos para que sean procesados. Algunos con extradición, algunos sin ella, ¿no? Entonces, ahora yo lo que me preocupa es esta cerrazón y que la cerrazón se manifieste incluso de manera legislativa. De nuevo, tenemos un tribunal que no me parece confiable, ¿no? Al tribunal, de hecho, en esta reforma se le amplió el mandato, por tercera vez se le amplía el mandato a los magistrados electorales hasta 2028, y ese tribunal es el que va a decidir si las intervenciones extranjeras, las posibles o eventuales intervenciones del extranjero, permiten invalidar o no una elección, las elecciones locales, la elección intermedia, la elección del 2030. Digamos, se le están dando herramientas peligrosas y delicadas a autoridades que no generan confianza, que no tienen el consenso de los partidos políticos. Sumamente preocupante. Ni más ni menos. En eso estamos, Javier Aparicio. Estamos justamente en esta subida de tono, no digámoslo así, pero claramente los ejes discursivos de la oposición pues son acusar directamente al gobierno de México de narcogobierno, de narcopolíticos, de narcogobierno directamente, y de revire, como dices, el gobierno de traición a la patria y de promover la injerencia extranjera. Estamos en esto, y aquí un ingrediente no menor. Que el panismo fue por los expresidentes, por Vicente Fox y por Felipe Calderón, cada quien tendrá sus opiniones al respecto, pero fueron por sus fichas mayores para entrar en una confrontación más directa, y la presidenta de México decidió en este acto, en el Monumento a la Revolución, encabezar esta acción proselitista, al final de cuentas, una presidenta de la República que ha decidido, pues, lo hace todas las mañanas, pero en este caso, de esta manera, mucho más frontal, mucho más directa, en una acción proselitista para señalar a la oposición de abrir la puerta a promover la inversión, la injerencia, ya quisiéramos la inversión, la injerencia extranjera. La inversión extranjera es la que quiere el gobierno que llegue, que tampoco estamos ajenos a esta discusión, pero el gobierno mexicano, a través de la presidenta, está dando este paso para ya mucho más formalmente y frontalmente, pues, asumir acciones proselitistas en esta, pues, batalla político-electoral. Eso también hay que discutirlo. No, por supuesto, porque digamos que la presidenta haga un mitin más un domingo, bueno, pues a eso le gusta hacer este gobierno. Pero ahí en el mitin estaba el presidente de la Suprema Corte y la ministra Lenia Batres. Entonces, Oye, esas son las instituciones en las que se nos pide confiar. ¿Qué hacían ahí? ¿Qué hacía ahí el presidente de la Corte Mexicana? ¿Qué hacía el presidente de la Suprema Corte de su Justicia? apoyo, bueno, o sea,
dicen por ahí la leyenda, ¿no? Si tú quieres ser, para que la primera requisito de un juez para ser confiable es que por lo menos lo parezca, ¿no? Que parezca autónomo e independiente, que tienen que estar haciendo ahí aplaudiendo. Van a decir que es domingo y demás, bueno, pero ahí estaban en las primeras filas los ministros de la Corte, la presidenta de Morena, y junto con Citlali. Entonces, de nuevo... bueno, Citlali sí, porque pues Citlali es de Morena. Bueno, Citlali, bueno, sí, pues digamos, si era una reunión partidista, sí, no, porque estaban haciendo ahí los gobernantes. Pero detengamos aquí, sí y no, porque al final de cuentas, ¿qué es la presidenta de México? ¿O qué debería ser la presidenta de México? Pues una presidenta que gobierna teóricamente para todo mundo. Técnicamente, pues, ¿qué hace ahí la presidenta de un partido y no los presidentes de los otros partidos? O todos o ninguno, ¿no? O todos o ninguno. Exacto. ¿Y qué hacía ahí el presidente de la Corte y una ministra de la Corte? No vienen al caso en absoluto en una cuestión de esta naturaleza. Todo revuelto y con señales muy preocupantes respecto a la pulcritud de la acción política y judicial en México, porque efectivamente sentarse en ese mitin proselitista, pues deja bastante en cuestionamiento lo esencial que tocas de decir, la teórica autonomía y división de poderes que harían de México una democracia, porque una condición básica para la democracia es la división de poderes. Entonces, si no era un acto republicano, que no lo era, ¿qué hacía ahí el presidente de la Corte? ¿Y qué hace ahí la presidenta de Morena, alguien de Morena, cuando, pues al final de cuentas, era la presidenta de la República la que estaba ahí? Claro, hay algo más, un detalle más. La presidenta insiste en el asunto de que no hay prueba. Y entonces digo, ¿por qué la presidenta hace pronunciamientos como si ella fuera la fiscal general de la República? Bueno. Le está dando ahí una carta blanca. Es que aquí no hay pruebas. Pues si no hay pruebas, ¿por qué pidieron licencia? Si no hay pruebas, ¿por qué algunos de los sinaloenses ya se entregaron en Estados Unidos? Algunas pruebas ya migraron. Pero bueno, en todo caso, eso le tocaría anunciarlo a la fiscalía, empezar procedimientos con las leyes mexicanas y que se nos vaya informando qué es lo que está sucediendo. Pero la presidenta ya le está dando una especie de... Ahí ves, es creciente, Morena da señales de no se nos puede acusar porque si se nos quiere acusar desde afuera es intervencionismo. Entonces, de nuevo, yo lo sumo con esta historia. A Morena no le gusta rendir cuentas y se está protegiendo ante la posibilidad de perder elecciones. Se está protegiendo ante la posibilidad de perder elecciones. Ahí me detengo para cerrar, Javier Aparicio, porque tu análisis respecto a las 3 reformas, ¿no? Son 3 reformas las que se han aprobado en estos últimos días. Por cierto, que nos está escuchando el doctor Jorge Alcocer, saludos al doctor Alcocer, que nos dice que hoy lunes en la Comisión Permanente harán el recuento de los votos de legislaturas locales y declaratorias de 2 reformas constitucionales, la judicial para posponer a 2028 la elección de jueces y magistrados y la de nulidad de elecciones por injerencia extranjera, que se prevé que hoy mismo sean promulgadas y publicadas en el Diario Oficial de la Federación para que mañana mismo entren en vigor. Con esta prisa a la que se vean obligados, porque si no es ahora, pues ya pierden la posibilidad de que impacten la siguiente elección. No, sin duda. Y lo decía hace rato. Digamos, con estas nuevas reformas, por ejemplo, si Morena percibe que algún candidato opositor luce competitivo o peligroso, tranquilamente lo puede acusar de vínculos sospechosos con el crimen organizado y cargarle el bulto al INE. Que el INE nos diga si este candidato es confiable o no. Y en el peor de los casos, si pierde alguna elección que valore, pues podría presionar al Tribunal Electoral para que anule la elección. Ahora, de nuevo, esto ha ocurrido en otros países. El año pasado se anuló una elección presidencial en Rumania. Lo menciona la iniciativa de Monreal, pues se anuló la primera ronda de una elección presidencial. Pero de nuevo, para que estos fallos sean confiables, tienen que emanar de autoridades autónomas e independientes, y no las tenemos. Pues ahí está todo esto. Seguiremos hablando, Javier Aparicio. Te aprecio muchísimo que nos hayas tomado la comunicación para escuchar tu revisión y tu análisis de estas modificaciones legales y del análisis político en su conjunto de lo que está pasando hoy en México. Gracias, Javier, por estar aquí y hasta la próxima. Dígame. Buenos días. Buenos días.